En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comparto con ustedes el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Interesante la enseñanza que hoy nos da Jesús a través del Evangelio. Nos dice a sus discípulos: si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Seguir a Jesús nos lleva a asumir retos y nos lleva a hacer renuncias. Seguir a Jesús nos conduce precisamente a recorrer el mismo camino que Él marcó con sus obras, con sus palabras, con su predicación, con sus enseñanzas. Y ese camino es el del bien. Y ese camino es el de la entrega, el del servicio. Y ese es el camino del desprendimiento total de sí mismo para buscar el bien de todos. Es así como el cristianismo, el vivir la fe, el participar, por ejemplo, de nuestra Iglesia Católica fundada por nuestro Señor Jesucristo, nos lleva a hacer ese camino, nos lleva a marcar también nuestra realidad desde el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo. El cristianismo es estilo de vida de Cristo, es vivir como Él, pensar como Él, sentir como Él. Y muchas veces pensamos nosotros que en nuestra iglesia o la vida de fe o el querer en Jesucristo es llevar una vida light o fácil en el carácter de que le busco cuando le necesito, o en el hecho de pensar que no hay que hacer renuncias o que no hay exigencias, y nos equivocamos. E incluso hemos podido escuchar algunas veces a personas que dicen: no, yo me fui de la iglesia católica porque ahí son borrachos, ahí bailan, ahí, bueno, tantas cosas. Como si en la iglesia se les enseñara a ser borrachos o a hacer el mal. No, en la iglesia se les enseña el amor de Dios. En la iglesia se nos enseña el convertirnos a Cristo. Por tanto, es a vivir desde Él. Y esa conversión se va dando en la medida que cada uno hace conciencia del amor de Dios y de su misericordia en su historia de vida, en su realidad. Y eso le lleva a convertirse a Él. No es una fe por miedo, no es una fe porque se cree que Dios es un castigador, no es una fe porque se crea que Dios nos va a condenar. No, Dios no condena a nadie, tanto que entregó a su Hijo único para que el mundo se salve por Él. Entonces, si nosotros los creyentes en Cristo, si nosotros los cristianos, si nosotros quienes vivimos la fe, no somos distintos a aquellos que son del mundo, pues no estamos haciendo nada y no vamos a participar del reino de Cristo. Eso como primero.
Como segundo encontramos la enseñanza que Jesús nos da sobre el ir a presentar la ofrenda. Cuando nosotros vamos a presentar una ofrenda ante el altar de Dios es necesario hacerlo desde la conciencia tranquila, desde el amor de Dios que se manifiesta en el amor a nuestros hermanos. Por eso Jesús hoy nos enseña cuando nos dice, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Qué interesante esta enseñanza, porque muchas veces nosotros pensamos que cuando nos ofenden tienen que venir a pedirnos perdón, tienen que venir a decirnos, mira, me equivoqué. Y entonces nos llenamos de orgullo, nos llenamos de soberbia y lo que hacemos es apartarnos y cerrar nuestro corazón y decir es que tienen que venir a pedirme el perdón porque a mí fue a quien me ofendieron y todo lo demás. Y hoy Jesús nos dice, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, ve a reconciliarte. Es decir, que un cristiano es aquel que busca la reconciliación aun siendo él el ofendido. Un cristiano es aquel que da signos de perdón aun siendo él quien ha recibido la ofensa. Un cristiano es aquel que da el primer paso para el encuentro con el otro, a pesar de que le hayan tratado mal. Recordemos bien esta enseñanza. Si vamos a presentar nuestra ofrenda ante el altar, debemos ir con una conciencia tranquila, en paz, es decir, desde el amor de Dios, repito, que se manifiesta en el amor al prójimo. No podemos estar tranquilos si sentimos que alguien siente algo hacia nosotros o que alguien todavía está incómodo hacia nosotros o si nosotros tenemos alguna incomodidad hacia los demás. Pues pidamos hoy al Señor esa gracia, la gracia primero de vivir desde Él, de actuar desde Él, para así señalar que llevamos una vida distinta, que los cristianos somos distintos a aquellos que se dejan envolver solo en las cosas del mundo. Y segundo, recordemos, para presentar nuestra ofrenda ante el altar es necesario tener la conciencia tranquila con respecto hacia nuestro hermano y sentir también nosotros la paz de que nadie tiene algo en contra nuestra. Que Dios nos bendiga.